Hola chicas, ¿cómo están? Nuevamente las saludo y en este caso vengo a ejemplificar cómo nosotros sumamos y cómo restamos fracciones con distinto denominador. Vamos al primer ejemplo. Tenemos en este caso 2/3 y vamos a sumar 1/4. Si nosotros realizamos el dibujo que corresponde a la parte pictórica, el entero en cuántas partes está dividido en 3. ¿Y cuántas tenemos? 2 de ellas. 2/3 y debemos sumar 1/4. Entonces el entero ahora no lo dividimos en 3 partes, sino que la dividimos en cuántas partes iguales, en 4 partes iguales. ¿Y cuántas tenemos ocupadas? Una parte. Entonces representamos 2/3 y aquí representamos 1/4. Podemos sumar de forma pictórica, como lo hicimos en el ejemplo anterior. No lo podemos sumar de esa forma. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Una división en común. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Nosotros vamos a calcular el mínimo común múltiplo entre los denominadores, entre 3 y 4. Entonces, para eso, nosotros hacemos la tablita del mínimo común múltiplo. ¿Qué empezamos a hacer? Empezamos a dividir, siempre acá colocando números primos. Entonces, empezamos a dividir primero con el 2. ¿El 2 divide el 4? Sí. ¿Cuántas veces? 2, porque 2 por 2 me da 4. ¿El 2 divide exactamente el 3? No. ¿Qué hago? Lo bajo. Sigo dividiendo por el 2. ¿El 2 divide ese 2 de ahí? Sí. ¿Cuántas veces? 1. ¿El 2 divide el 3 aquí? Exactamente no. ¿Qué es lo que hago? Bajo el 3. Entonces, ¿qué hago ahora? Empiezo a dividir con el 3. El 3, ya me olvido ese 1, terminamos esa división. Y el 3 en el 3, ¿cuántas veces cabe? Una vez. ¿Qué quiere decir aquí? Que nosotros ya tenemos que sacar el mínimo común múltiplo. ¿Cómo lo hacemos? Multiplicamos. 3 por 2, 6. Y 6 por 2 me da 12. Entonces, el mínimo común múltiplo entre 3 y 4 es 12. ¿Qué quiere decir? ¿Qué me indica ese 12? Que para tener estas dos fracciones con el mismo denominador tenemos que llegar a un denominador 12. Entonces, ese 3 tenemos que amplificar esta fracción y tenemos que amplificarla por un número de tal forma que abajo en el denominador me dé 12. En 1/4 de la misma forma, tenemos que amplificar esa fracción de tal forma de dejar en el denominador el 2. Entonces tengo 2/3 más 1/4. ¿Qué hago para tener denominador 12 aquí en el 3? Amplifico toda la fracción por 4. ¿Qué hago para tener denominador 4 y llegar a denominador 12? Amplifico toda la fracción por ¿qué? Por 3. Entonces amplifico. Me quedan 2 por 4, 8, 4 por 3, 12, más 1 por 3, 3, y 4 por 3, 12. Aquí llegamos a tener fracciones con el mismo denominador. Entonces, ¿cómo sumamos estas fracciones con igual denominador? Decía la regla anterior que nosotros conservamos el denominador y sumamos los numeradores. Por lo tanto, 8 más 3 me da 11. Entonces, de sumar 2/3 más 1/4, ¿cuánto me da? 11 doceavos. Tienes 8 doceavos con respecto a 2/3 son fracciones equivalentes. ¿Quién es 1/4 con respecto a 3 doceavos? Son fracciones equivalentes. ¿Qué es lo que obtuvimos aquí? Fracciones equivalentes a las originales. ¿Para qué? Para poder llegar a fracciones con el mismo denominador y sumarlo de la forma que lo hicimos en el ejemplo anterior. Conservamos el denominador y sumamos o restamos, ya sea el caso, los numeradores. Entonces vamos con el caso. Puedo sumar 5 medios más 3 séptimos. Si lo vemos de la forma pictórica, el entero en cuántas partes está dividido en 2 y aquí el entero en cuántas partes está dividido en 7. ¿Los podemos sumar de forma pictórica? No. ¿Qué es lo que hacemos? Buscamos fracciones equivalentes a las originales para llegar a un denominador común. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Vamos a sacar el mínimo común múltiplo entre 2 y 7.
Entonces hacemos la tablita, que usted ya la conoce, colocamos 2 y 7. ¿Por qué siempre dividimos por números primos? ¿Ya? Entonces empezamos a dividir por números primos. ¿Quién es? El primero, el 2. El 2, ¿cuántas veces cae en ese 2? Una vez. Terminamos. No olvidamos esa división. ¿El 2 cae exactamente o divide exactamente al 7? No. ¿Qué hago? No. ¿Divido por 3? No. ¿Por 5? Tampoco. ¿Por qué divido por 7? ¿El 7 en el 7 cuántas veces cabe? Una. ¿Terminé de sacar el mínimo con múltiplo? Sí. ¿Cómo lo hago ahora? Multiplico. 7 por 2 me da 14. Entonces el mínimo común múltiplo entre 2 y 7 es 14. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar fracciones equivalentes, ambas con denominadores 14. Entonces, ¿qué hago? Del 2 para llegar al 14, ¿por cuánto multiplico el 2? Por 7. ¿Por cuánto entonces voy a amplificar toda la fracción? Por 7. Y en este caso, de 7 necesito llegar a 14. ¿Por cuánto amplifico toda la fracción? Por 2. Acuérdense que son fracciones equivalentes, las que vamos a obtener ahora. 5 por 7, 35 sobre 2 por 7, 14. Más 3 por 2, 6 y 7 por 2, 14. Fíjese, acá abajo en esta línea obtuvimos fracciones equivalentes de las originales. ¿Con qué sentido? Con tener el mismo denominador. Entonces, ¿qué es la regla? Ahora, uno para sumar esas fracciones con igual denominador, lo que hace es conservar el denominador y sumar los numeradores. Por lo tanto, sumamos 35 más 6 y eso me da 41 catorceavos. Hay otras técnicas más, que son la técnica de la mariposa, que son expresiones parecidas, pero lo ideal es siempre trabajar con el concepto de mínimo con múltiplo y entender este procedimiento de llegar de las fracciones originales a fracciones equivalentes. ¿Con qué sentido? Con el sentido solamente de igualar denominadores. Espero les sirva, chicas, este video, y cualquier consulta, por favor, al correo o al foro. Nos vemos hasta la próxima.